Hola, hola, arranquemos con una serie de ejemplos de movimiento circular uniforme. Vamos a plantearlos, vamos a apuntar datos, plantear para ver cómo tendríamos que hacer su resolución, pero la resolución la voy a dejar de vuestra parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué manera atacamos el ejercicio? Pues primero leyendo el enunciado, recopilando los datos que nos brinda ese enunciado, luego apuntando la fórmula, que va a ser algo que nos va a permitir plantearlo mucho mejor, y después ya finalizar con la resolución del ejercicio. ¿Por qué lo de apuntar todas las fórmulas nos va a ayudar con la resolución del ejercicio? Porque cuando uno tiene todas las herramientas encima de la mesa, le es mucho más fácil razonar cuál tiene que utilizar antes y cuál tiene que utilizar después. Porque si no, tiene que tirar de memoria y de mucha más imaginación. Y eso, si el ejercicio es un poquillo duro, pues va a hacer que su resolución sea mucho más compleja. Entonces siempre hagamos eso, porque nos va a ayudar de manera doble. Primero, nos vamos a aprender la fórmula de tanto escribirlas, y segundo, que nos va a ayudar mucho con la resolución, ¿vale? Vamos con el planteamiento para después hacer la resolución. Entonces, empezamos a leer. Un disco de 60 centímetros de diámetro gira 72 revoluciones por minuto. Ya me dan aquí un par de cosillas. En primer lugar, me dan el diámetro del disco. Si ese es el disco, el diámetro es todo esto. Desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Diámetro. Lo apunto en metros, 0,60 metros. Gira a 72 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad angular. RPM. Calcula la velocidad angular. Dice, ¿por qué me la calcula? Bueno, pues porque esto viene expresado en giros en cada minuto. Cuando me preguntan la velocidad angular, en realidad se refieren a que yo la calcule en radianes partido de segundo, ¿vale? Bueno, pues eso lo vamos a hacer en el apartado A. Apartado B, la frecuencia y el periodo. Frecuencia es F, periodo es T. La velocidad lineal de un punto de la periferia. Para sacar la velocidad lineal de un punto de la periferia, nosotros necesitamos conocer el radio de ese disco. Los puntos de la periferia serían todos estos, que están a una distancia del eje de giro igual al radio. ¿Cuánto es el radio? Pues como yo apunté que el diámetro era 0,60 metros, el radio siempre será la mitad. ¿Vale? Y después me pregunta en el apartado de la aceleración normal, el ángulo descrito a los 10 segundos, el ángulo es phi, descrito a los 10 segundos, y las vueltas dadas. Vale. Que las vueltas dadas en ese tiempo no es más que el resultado que nos ha salido phi, de phi, que nos salía antes en radianes. Lo que tenemos que hacer es convertirlo en vueltas, ¿vale? Eso lo haremos con un factor de conversión. Bueno, pues una vez tenemos hecha ya la recopilación de datos, vamos a escribir las fórmulas con las que tenemos que trabajar en el movimiento circular uniforme. Era un conjunto de 3 packs, ¿vale? El primer pack es el que me relaciona omega, T y F.
Mirad, la relación entre omega y t podemos escribirla así, omega igual a 2pi partido por t, o también la podemos escribir así, t igual a 2pi partido por omega. Como escrita de una manera u otra, soléis liaros con el despeje, recordad que hay que pasar aquí multiplicando y después la t tiene que pasar dividiendo. Yo lo que hago es darosla así, omega por t igual a 2pi. Y ya despejáis lo que necesitéis. Como si quiero sacar omega, pues el por t, el periodo que está aquí multiplicando, pasa dividiendo al otro lado, omega igual a 2pi partido por t. Si lo que quiero es despejar el periodo, t, pues omega pasaría dividiendo, t igual a 2pi partido por omega. ¿Vale? Lo mismo sucede con la relación entre la frecuencia y el periodo. F es 1 partido por t, o también t es 1 partido por f. Entonces, como hay veces que os atascáis con el despeje, pues os pongo que f por t es igual a 1. Y despejáis lo que queráis. Y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Ese es el primer pack de fórmulas. El segundo pack es el pack que me relaciona las magnitudes lineales con las angulares. ¿Cuáles son las unidades, las magnitudes angulares? Pues lo son phi, que es ángulo descrito, y lo es también omega, ¿vale? Si, mira, phi sería esto, el ángulo que se barre cuando el disco empieza a girar. Imaginad que yo hago aquí una marquita, ¿vale? Bueno, pues cuando el disco da 3/4 partes de vuelta, la marquita llega hasta ahí. Se dice que ha descrito un ángulo de 270 grados, que pasado a radianes sería 3,5 radianes. Vale. Y si me dicen, oye, ¿y cuánto espacio ha recorrido un punto de su periferia? Este punto de la periferia, ¿cuántos metros habría recorrido hasta ahí? Vale, pues el resultado de ese o la manera de calcular ese espacio recorrido es el producto entre el ángulo barrido y el radio, ¿vale? Tengo que multiplicar así. Lo mismo sucede con la velocidad lineal y la velocidad angular. Para sacar la velocidad lineal, lo único que tengo que hacer es multiplicar la velocidad angular por el radio. Luego, la aceleración normal la podemos calcular de dos maneras. Omega cuadrado por r o v cuadrado partido por r. En realidad, esas dos son la misma fórmula. Porque si donde pone... Mira, parto de esta. Si donde pone la v yo pongo omega por r, arriba me queda omega cuadrado r cuadrado y abajo r, ¿no? Y una r se va con otra y me queda omega cuadrado por r. ¿Vale? Aprendeos la que queráis o utilizar la que queráis. A mí me gusta más utilizar esta. Pero oye, que si utilizáis la otra, pues que sepáis que también está bien. Voy a poner así para que sepáis que podemos utilizar o bien este cacho o bien ese con ese cacho, ¿vale? Y por último, tendríamos la expresión propia del MCU. Igual que en el MRU teníamos que S era igual a S0 más V por T menos T sub 0, ¿no? Aunque si tomábamos 0 la S sub 0 y 0 el tiempo inicial, esto me quedaba así. S igual a V por T. Bueno, pues igual para el MCU. En el MCU tendré phi igual a phi sub 0 más omega por t menos t sub 0. Donde si tomamos 0 el ángulo inicial y el tiempo inicial, pues nos queda phi igual a omega por t. ¿Vale? Eso ya utilizáis una u otra dependiendo de cómo la hayan dado
en clase. A mí me gusta poner la expresión más completa, que es esta. Si cogemos esta, pues sabemos que si no me mencionan el ángulo inicial y el tiempo inicial, le pondré 0 radianes y 0 segundos. ¿Ok? Entonces, ahora, para la resolución, ya tenemos ahí nosotros todas estas fórmulas que las vamos a poner números. Y ahora empezaríamos con la resolución. Primero, apartado A. En el apartado A, recordad, esto lo voy a hacer yo, que teníamos que sacar omega, que nos la daban en revoluciones por minuto. Bien, cuando me den alguna velocidad angular en revoluciones por minuto, yo lo que voy a hacer es pasarla a radianes segundos. Puesto que en las fórmulas estas tengo que trabajar siempre con radianes partido de segundos. Entonces, lo de revoluciones por minuto lo voy a escribir así en forma de fracción. 72 revoluciones partido de minuto. Y ahora hago la conversión. Necesito convertir las revoluciones a radianes y los minutos a segundos. Para convertir de revoluciones a radianes utilizo este primer factor de conversión. Digo que una revolución equivale a 2pi radianes. Y que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, el resultado de omega sería 72 por 2pi dividido entre 60 radianes partido de segundo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele hacer la cuenta de todo sin el pi. De manera que el pi lo sigo, como yo no lo voy a operar, lo tengo que seguir escribiendo. Aquí sería 72 por 244 entre 60 pi radianes partido de segundo. Y ese número o se simplifica, podríamos simplificar, entre 2 me queda 72 entre 30 pi radianes partido de segundo, pero también puedo seguir dividiendo. Entre 3 me queda 24 entre 10 pi, no se me puede olvidar, y ahora ya podríamos decir que es 2,4 pi radianes partido de segundo. Esa sería la velocidad angular. ¿Vale? Por eso le quería hacer yo para contaros que el pi suele quedarse ahí sin operar, pero siempre acompañando al número que salga del resultado de la cuenta. Luego, una vez ya tengo yo la omega en radianes segundos, ahora me pongo a calcular frecuencia y periodo. ¿De dónde saco la frecuencia? Pues lo sacamos de la fórmula número 1, porque número 3, porque yo ya tengo la omega, y solamente tengo que sacar la f. F sería igual a omega partido de 2pi. Así que tengo 2,4 pi dividido entre 2pi. Fijaos lo bueno de haber quedado el pi antes ahí. Y es que ahora se me va y ya saco yo el resultado directamente, que esto sería 1,2 hercios. ¿Vale? Por eso es lo bueno de quedar los resultados con pi. Primero porque es usual y segundo porque luego me permite simplificar más rápido. Y a partir de aquí, bueno, pues ya el periodo sería 1 partido de f. Así que
1 partido de 1,2 y lo que me sale en segundos. 0,83 periódico. Apartado C, que me pedían la velocidad lineal, que esa la tenemos que sacar con esta fórmula. Importante, siempre poner la omega en radianes segundos, y esto en metros, ¿vale? Eso ya voy dejando yo que operéis y que hagáis vosotros las cuentas. 2,4 pi por el radio que era 0,30, si no me equivoco, porque el diámetro era 60 centímetros, sí. Vale, y lo que nos dé, pues esto vendrá expresado en metros partido de segundo. Apartado D. Nos pedían la aceleración normal. Pues aceleración normal, omega cuadrado por r. Cuando nosotros tecleemos aquí en la calculadora esto, hay veces que se os olvida poner el paréntesis y ponéis esto. De esa manera no estaría bien, porque solamente se estaría elevando al cuadrado el pi. Entonces tenemos que poner los paréntesis para que todo vaya elevado al cuadrado, ¿vale? Tened cuidadito con eso. Y el resultado de esto serán metros partido de segundo cuadrado. Y luego, apartado E, el ángulo descrito a los 10 segundos. ¿Vale? Pues esa nos tenemos que ir para calcular el ángulo, o bien lo tendremos que hacer con la fórmula número 4, pero necesitaría tener el espacio recorrido, o bien me tengo que ir a la fórmula 7. Entonces, aquí nos vamos a la fórmula 7. Donde, como no nos dicen nada sobre el ángulo inicial y el tiempo inicial, asumimos que son 0 radianes y 0 segundos. Entonces nos quedaría solamente omega por t. La omega es 2,4 pi y la t 10, ¿vale? A ver, si esto se mide, la omega se medía en radianes segundos y el tiempo se mide en segundos, ¿cuáles van a ser las unidades? Pues se me van segundos con segundos y me quedan radianes. ¿Ok? Cuando yo ya tenga calculado el ángulo descrito, lo que vamos a hacer es ver a cuántas vueltas equivale. Para eso podéis o bien utilizar una regla de 3, que a mí no me gusta nada, diciendo que si una vuelta equivale a 2 pi radianes, entonces x vueltas equivaldrían a lo que nos haya dado antes. Y de ahí despejamos, o bien hacerlo con un factor de conversión que es mucho más elegante. Yo cojo mi phi que me había dado los radianes que teníamos ahí puesto, ¿verdad? Y ahora pongo por raya de fracción abajo radianes y arriba vueltas. ¿Y cuál es la equivalencia? Pues que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Tacho, tacho y hago la cuenta. Lo que me haya salido antes por 1 entre 2 pi. Y ahí ya tendré las vueltas dadas en ese tiempo. ¿Vale? Bueno, pues dejo que acabéis vosotros el ejercicio en casita. Y nada, ya cuando me lo enviéis, pues ya veo yo qué tal está. Un saludito.